Buenas noches a todas y a todas. Bueno, a todas y a todos. Quise decir bienvenidas y bienvenidos a la parte práctica de la clase de hoy del curso de aritmética. Estamos estudiando las cuatro operaciones y las últimas dos que faltan, que son multiplicación y división. Entonces vamos a ir de una vez compartiendo pantalla para resolver algunas preguntas tipo examen de admisión que vamos a ir revisando paso a paso, ¿sí? Y comenzamos. Entonces acá, que ya la pueden ver. Listo, entonces acá tenemos, a crecer un poquito más eh, aquí la pantalla y comenzamos. Entonces, primer punto dice, hallar 6,3 en base 7 por 5,4 en base 7. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar este tipo de ejercicio? Entonces, como ya vimos en la parte teórica, tenemos que aplicar, bueno, podemos aplicar el método tradicional para multiplicar estos números. Entonces, primero tenemos que, recuerden el algoritmo, o sea, primero tenemos que tomar la primer cifra como multiplicador del multiplicador, bueno, la primera cifra, ¿sí? Esta que es 4, y vamos haciendo el proceso de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, 4 por 3 nos da 12, ¿sí? Pero 12, o sea, 12 en el sistema en base 7, pues sí, es mayor que 7, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una división, ¿sí? Entonces, entre 7 7 a 12 están una vez, una por 7 7 a 12 5, ¿sí? Este 5 lo vamos a llevar acá, ¿sí? Este 5, vamos a llevar acá este 1 lo vamos a sumar, bueno, acá, este 1, o sea, lo vamos a sumar en el producto que nos dé entre 4 por 6, que es 24, 24 más 1, 25, 25 es mayor que 7, entonces tenemos que hacer otra vez la división. 25 entre 7, ¿cuántas veces está? Está 3 veces, ¿sí? 3 por 7, 21, 25, 4. Entonces, este 4 lo pasamos para acá, ahí queda este 4, y este 3 lo pasamos para acá, ¿sí? Porque ya como no hay más cifras en el multiplicando, entonces ese cociente lo agregamos ahí al primer producto parcial. Entonces nos va a quedar 3 4 5. ¿En qué base? En base 7, ¿no? Bueno, ahí me olvidó ese pequeño detalle. Eh, bueno, pero igual. Siguiendo con la multiplicación, entonces ahora seguimos con la siguiente cifra del multiplicador, que es 5. Entonces 5 por 3, 15. 15 es mayor que 7, sí. Entonces tenemos que hacer otra vez otra multiplicación. Entonces 15 entre 7, pues, nos va a dar 15 entre 7 en dos veces, 2 por 7, 14, a 15, 1, ¿sí? Entonces este 1 va a pasar acá, este residuo va a pasar acá, este 2 va a pasar aquí a sumar este 2, o más bien, este 2 va a pasar acá a sumar con la multiplicación de 5 por 6, que es 30. 30 más 2, 32. Entonces 32 dividido 7, porque 32 es mayor que 7, tenemos que ir por la base. Entonces 7 en 32, 4. 4 por 7, 28 a 32, 4. Entonces este 4, este residuo pasa acá, aquí a este lugar. Y este cociente 4, no se van a confundir que no es mínimo 4 el residuo, es otra cifra.
pasa al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar 4, 4, 1 en base 7. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Una suma de los productos parciales, pero así, de esta manera. 5 lo bajamos acá, porque como no hay más cifras, entonces va a quedar 5. 4 más 1 es 5, 5 es menor que 7, sí, lo dejamos así. 3 más 4, 7, 7 no es menor que 7. Entonces, acuérdense que 7, pues 7 entre 7, pues da 1 y sobra 0, ¿no? Entonces, ese 0 pasa acá, el resultado, y aquí sumamos este 1, ¿sí? Con este 4 nos va a quedar 5, más 4, 5. Entonces, al final nos va a quedar que el producto en base 7 va a ser 5, 0, 5, 5. Entonces buscamos acá en las opciones de las claves de respuesta y encontramos que la clave correcta es la B. Esa es la que deben elegir. Listo. Entonces, segundo punto dice, si se aumenta en 5 a los dos factores de una multiplicación, este queda aumentado en 350. ¿Cuál es el producto si la diferencia de sus factores es 15? Bueno, entonces ahí tenemos que razonar cuidadosamente y empezar por eh, asumir los hechos, ¿no? Entonces, el producto está definido como, pues, A por A más 15 es igual a P. ¿Por qué? Porque acá en el enunciado nos dicen que la diferencia, ¿cuál es el producto? Si la diferencia de sus factores es 15, ¿sí? Entonces tenemos un factor que podemos llamar A y otro factor, entonces que va a ser 15 veces, bueno, 15, no 15 veces, sino va a ser 15 unidades mayor que A, ¿sí? Que el otro factor. Entonces, pues, bueno, este es un factor, este es el otro factor. Si el producto de esos dos factores ya lo tenemos aquí representado, la condición correspondiente, ¿cuál es? Que ahí nos dice la otra parte del enunciado. Si se aumenta en 5 a los dos factores, ¿sí? De una multiplicación, ¿sí? Si se aumenta en 5, entonces es decir, acá le estamos sumando acá 5 a este y 5 a este también. Entonces, 15 más 5, 20. Entonces, este va a ser, como esta es como si estuviera sumado con 0, entonces 0 más 5, 5. ¿Sí? Y este queda aumentado en 350. Entonces, ¿pero qué? O sea, el producto, ¿no? Este se refiere a este, al producto. Entonces, queda aumentado en 350. Entonces, aquí tenemos que sumarle 350p, ¿sí? Y esto, pues, o sea, que no se altere esa igualdad. Entonces, acá esta P la reemplazamos, ¿sí? Entonces recuerden que acá reemplazamos esta por acá y nos va a quedar esto, ¿no? P para que todo nos quede en términos de A solamente. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a distribuir. Entonces, hacemos acá en el lado derecho A por A al cuadrado, A por 15, 15A más 350. Y al lado izquierdo también hacemos lo mismo. A por A al cuadrado, A por 20, 20A, ¿sí? Entonces, como si fuera A al cuadrado más 20A más 5 por A, 5A más 5 por 20, 100. Entonces reducimos términos semejantes, 20A más 5A nos va a dar 25A. Entonces acá lo que hacemos es, como tenemos al cuadrado a ambos lados, estos se cancelan, nos va a quedar 25A, 15A. Entonces acá podemos restar a ambos lados 15A para cancelar
este 15 al lado derecho. Y acá podemos restar 100 para cancelar el 100 del lado izquierdo. Y nos va a quedar 25a menos 15a, 10a. Igual, 350 menos 100, 250. Aquí lo que hacemos es dividir por 10 a ambos lados. Y ya sabemos qué pasa. Acá se cancela este 10 con este 10, 25. Este 0, 25. Este 0 se tacha con este. Y entonces nos va a quedar A es igual a 25. Y entonces el producto va a ser igual a 25. ¿Sí? Porque A es igual a 25. 25 más 15 es igual a 40. Entonces P es igual a 25 por 40 es igual a 1000. ¿Sí? Va a ser igual a 1000. Por lo tanto, la respuesta correcta que nos están preguntando por el producto es la C. Listo. Tercero, si el numeral de ABCD, así se lee, por 6 es igual a 7404, así se lee también porque estamos en el sistema de base de 10 o decimal, hallar la suma de A más B más C más D, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hallar los valores de todas esas cifras que no conocemos y para eso pues tenemos que usar el método tradicional de la multiplicación. Pues aquí pues podemos asumir pues una estrategia de reconstrucción. ¿Cómo así? Entonces ya sabemos pues las reglas que tenemos que manejar y partimos de ahí. Entonces sabemos que el multiplicador va a ser 6. Entonces a partir del 6, si es que vamos a empezar todo el proceso, si vemos 6 por D, tiene que ser igual a una cifra, bueno, un número que tenga como última cifra el 4. ¿Qué posibilidades hay? Pues, por ejemplo, 6 por, o sea, puede haber un numeral que tenga el 2 como la cifra que falta. O sea, ¿por qué? Porque podría ser que 6 por esa cifra pues nos da 24. Entonces, ya sabemos que acá pues dividimos por 6 a ambos lados. Entonces nos va a quedar que D es igual a 4, ¿sí? Listo, ya tenemos D, pero ahí tenemos que seguir con el proceso, ¿sí? Recuerden que vamos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces 6 por C más ¿qué? Más 2. Más 2. ¿Este 2 de dónde sale? Este 2 sale de acá. ¿Sí? O sea, este 2 sale de ahí. Entonces, ese 2 se le va a sumar al producto de 6 por C, que va a ser un número que va a terminar con una cifra en 0, ¿sí? Y pues, ¿cuál podría ser ese número? Bueno, pues también asumamos eh, que es, bueno, puede ser 2 también, otra vez. Entonces, si hacemos eso, pues acá, si restamos 2 a 20, acá, esto, con esto se cancela, va a quedar 18. Y volvemos a ir entre 6 a ambos lados. Quizá cancelar acá y C va a ser igual a 3. Otra vez me devolví. Disculpen. C es igual a 3. ¿Sí? Entonces seguimos con ese proceso. Entonces acá 6 por 3, 18 más 2, 20. Este 2 eh,
pasamos otra vez, lo pasamos para acá. Entonces es como si le sumáramos 2 aquí otra vez a ese producto. 6 por B no lo sabemos, más 2 igual a una cifra que termine en 4. Sí, pero ¿cuál puede ser? Bueno, podría ser 1. Eso pues ustedes lo podrían hacer por tanteo, pero bueno, pues para que tenga, para que tenga coherencia eh, con el proceso. Entonces, acá 6 por b más 2, entonces acá le restamos 2 a ambos lados para cancelar acá, entonces nos va a quedar eh, 14 menos 2, 12, dividimos por 6, entonces, al final nos va a quedar que b va a ser 12 entre 6 va a ser b igual a 2, ¿sí? Entonces, este 1 es el que le vamos a sumar al siguiente orden, ¿sí? Acá. Entonces, 6 por A más 1 igual a 7. ¿Y por qué 7? Pues ya no tenemos más cifras en el producto, ¿sí? Entonces, nos va a quedar esa suma exacta. Entonces, aquí restamos 1 a ambos lados. Nos va a quedar 6, entonces 6 entre 6. Recuerden que esto se va a cancelar y esto también se va a cancelar. 6 entre 6 va a ser 1, entonces A igual a 1. Entonces ya conocemos A, B, C y D, entonces ya podemos hacer las sumas. Entonces A, bueno, es que ahí fue al revés, es al revés, entonces espérenme acá un momento porque 4, 3, sí, entonces acá voy a volver acá, ese realmente es 1, entonces A es 1, más B que es 2, más C que es 3 y más D que es 4, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4 es igual a 10, ¿sí? Por lo tanto, pues esa es la respuesta correcta al ejercicio, entonces tienen que elegir la clave A, 10, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya la cosa se está poniendo más interesante. En la cuarta pregunta nos dice, sean A un número de 4 cifras, B un número de 3 cifras, C un número de 2 cifras, encuentre la cantidad de cifras como mínimo que tiene esta cosa, o sea, esta operación, esta gran operación. Pero, ¿qué es eso? Esta notación que usamos con esa letra pi o tau griega se conoce como productoria. Entonces, pues yo les recomiendo que vean este video. Igual yo les dejé en la guía, en la versión de preguntas, ¿sí? Yo les dejé el link a un video tutorial en YouTube que explica muy bien los conceptos básicos de productoria y sus propiedades. Entonces, para que lo revisen, por favor, si tienen alguna duda, porque mm, lamentablemente el temario no cubre explícitamente ese tema de las productorias. Por esa razón, pues es algo complementario que quise compartir con ustedes para que lo revisen. Entonces, sí les agradezco mucho que por favor tomen una repasada, que es muy importante para entender estos conceptos, pero igual ya voy a explicar cómo se puede aplicar aquí en este ejercicio. Es decir, por si se lo puedan, es posible que se lo encuentren en un examen, porque esto lo tomé de un compilado de preguntas
Entonces, acá nos dice, vamos a asumir que esa, esa serie de multiplicaciones productorias va a ser un producto más grande, ¿sí? Entonces acá podemos asumir que P va a ser igual a todo eso, ¿sí? ¿Y cómo se lee todo eso? Pues se lee la productoria desde igual a 1 hasta 3 de los A a la I por la suma, la productoria desde I igual a 1 hasta 4 de los B a la I por la productoria desde I igual a 1 hasta 5 de C a la I, ¿sí? De los C a la I. Entonces, este iba variando de 1 hasta 3, ¿sí? Entonces, por eso es que se toma, este va a ser este, esta parte, esta va a ser la otra parte y esta, bueno, o más bien lo vamos a indicar con otros colores para que quede más claro. ¿Sí? Entonces empecemos acá con el naranja. Entonces, naranja para A. Naranja va a ser esto. eh, Vamos a ver aquí por violeta B va a ser esto y el verdecito C va a ser este, ¿sí? Entonces tenemos todo eso. eh, pues esa es la definición, ¿no? De las productorias, ¿sí? Que es una serie de productos, no es como las sumatorias, que es una serie de sumas. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar aquí también propiedades de la potenciación. Entonces recuerden que acá en este lado es como decir eh, para A, entonces es A la 1 más 2 más 3, ¿sí? Que esto va a ser A la 6, ¿sí? Para B tenemos esto, B a la 1 más 2 más 3 más 4. Esto va a ser, todo esto va a ser igual a B a la 10, ¿sí? Todo esto. Y para C, entonces va a ser C a la 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Esto va a ser, todo esto va a ser igual a C a la 15, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el anterior producto, es decir, todo esto, A a la 6 por B a la 10 por C a la 15. Entonces, recuerden que A cuántas cifras tiene. A tiene, pues esta es una otra forma de encontrar la cantidad de cifras, ¿no? A tiene 4 cifras, ¿sí? Entonces, 6, o sea, este 6 lo multiplicamos por 4, nos va a dar 24. En B ¿cuántas cifras tiene? B tiene 3 cifras. Entonces, tenemos 10, o sea, 10 por 3, 30. ¿Y C cuántas cifras tiene? C tiene 2 cifras. Entonces hacemos 15 por 2, nos da 30. 24 más 30 es 54, más 30 es igual a 84. 84 es el máximo, pero no es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando es el mínimo. El mínimo lo podemos encontrar tomando el máximo, ¿sí? Este máximo que es 84, lo restamos con la suma de las cifras, no, de los exponentes que tenemos acá en este producto, ¿sí? Este 6 con 10 con 15, 6 más 10,
16 más 15, 20, 31, ¿sí? 31. 84 más 1, 85. 85 menos 31, 54. 54 cifras. Y esta es la otra forma de representarlo, pues ya en la notación que vimos de la notación que vimos con potencias de base 10, ¿no? Para la cantidad de cifras de ese producto. Entonces vamos a tener que ese producto va a tener entre 54 cifras como mínimo y 84 cifras como máximo. Que recuerden que acá es 53, ¿no? Pero se le suma 1, ¿sí? Se suma 1 acá y pues 54. Y pues al límite superior pues obviamente queda así. Y bueno, la respuesta correcta aquí es la C, 54 cifras. No, no se vayan a confundir, o sea, no vayan a elegir 53 porque realmente no es esa la opción correcta. Y 84 tampoco porque es el máximo, no es el mínimo. Listo. Entonces, es otra forma de hallar la cantidad de cifras de la parte entera de un producto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, quinto punto dice, sí. Entonces tenemos estos numerales en notación literal. Sole, por dat, igual supone. Así es como lo leemos de forma sencilla. Entonces, el numeral dat o DAD por L va a ser igual a 423. El numeral DAD por E va a ser igual a 846. El numeral DAD por S va a ser igual a 282. Esto es lo que nos dan, ¿sí? Entonces nos preguntan, allí, la suma de de estas tres cifras que no conocemos y asumiendo que la O es igual a 0. Esto es importantísimo, muchachos. ¿Por qué? Porque recuerden que en la multiplicación, bueno, ahí creo que también nos volvió un poco en la parte teórica mencionarlo, pero lo vamos a hacer. Es la parte, y es que en el 0 es el número que anula el producto. Si es si multiplicamos cualquier número por 0, pues nos va a dar ese número, ¿no? Entonces, eso es un hecho. Entonces, acá, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estas, eh, estos productos como productos parciales de ese producto grande que tenemos acá. ¿Sí? ¿Para qué? Pues porque nos queda más fácil, ¿no? Si es, o sea, es como decir, si DAT por E es esto, ¿sí? DAT por L es esto, y DAT por S es esto. Pero ¿qué es DAT por O? Bueno, pues DAT por O, pues si nosotros vemos esto, o sea, esto quiere decir que DAT por O, DAT por O, es como si fuera 0. 0 y 0, ¿sí? O sea, vamos a tener tres ceros ahí, pero bueno, es realmente 0, eh, o más bien es un numeral de 0. O sea, o sea, numeral de 0, 0 o 0, 0, 0. Sí, eso va a ser, entonces, ese va a ser el producto parcial de edad pro. Entonces, ya como tenemos esos hechos, bueno, esos datos, aquí ya reemplazamos dat por E, pues va a ser 846, ¿sí? Que, que este va a ser el primer producto parcial. Dat por, y recuerden que esto lo hacemos de derecha a izquierda, ¿no? Como siempre. Dat por L va a ser 423, ¿sí? Dat por O va a ser esto, ¿sí? 0, 0, 0. Dat por S va a ser 282. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues empezamos a sumar.
a sumar. 6, entonces como no hay otra cifra, la bajamos. 6 acá. 4 más 3, 7. ¿Sí? 8 más 2, 10. Más 0, 10. O sea, llevo una más 4, 5, más 0, 5, más 2, 7. 0 más 8, 8 y 2. Entonces lo bajamos acá. Y al final, ¿qué vamos a tener? Esto. 287.076. ¿Sí? Y entonces ahí lo que hacemos es que a cada cifra le corresponde un literal. Entonces, como ya vimos el del enunciado, ¿sí? Cada, aquí vamos a hacer el match o la correspondencia con supone. Entonces, el 2 va a ser la S, el 8 va a ser la U, el 7 va a ser la P, el O, la O, bueno, el 0 va a ser la O, ellos ya lo usábamos por dato también, entonces estamos bien. 7 va a ser N y 6 E. Entonces, lo que nos interesa es saber U, P y N, ¿sí? Porque es lo que las cifras que nosotros necesitamos conocer. Entonces, P va a ser 7, U 8 y N 7. Entonces, por consiguiente, tenemos que P más U más N va a ser igual a 7 más 8, 15 más 7, 22. Por lo tanto, la respuesta correcta, la clave que ustedes deben elegir, es la B. ¿Sí? Bueno, parecía un poco difícil, pero con esa estrategia que les expliqué es mucho más fácil resolver. Sexto punto dice, ¿cuál es el divisor de una división inexacta sabiendo que al sumar 100 al dividendo, el cociente aumenta en 5 y el residuo en 10? Bueno, entonces aquí nos dicen que el dividendo, o sea, sumar 100 al dividendo, ¿sí? Entonces el dividendo, aquí le sumamos 100, d más 100. Entonces recuerden que partimos de esta definición, ¿no? D es igual a D por Q más R, ¿sí? Porque estamos hablando de una división inexacta, donde R va a ser distinto de 0. Entonces, y obvio, el divisor también tiene que ser distinto de 0 porque si no la división no estaría definida. Entonces, le sumamos 100 al dividendo y acá en el enunciado nos dice que el cociente aumenta en 5, ¿sí? Entonces, le sumamos 5 al, acá al cociente y el residuo, pues el residuo lo aumentamos en 10, ¿sí? Entonces, R más 10. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí, como ya sabemos que D es igual a esto, entonces sabemos que esto, o sea, esto lo reemplazamos acá. Entonces nos va a quedar DQ más R, ¿sí? Para que solo nos quede en términos del divisor. ¿Para qué? O sea, porque acá, si hacemos, desarrollamos el lado derecho, entonces hacemos aquí propiedad distributiva D por Q, DQ, D por 5, 5D. eh, no, esto ya eliminamos ahí los paréntesis, más R más 10. Entonces, de este DQ con este DQ, pues lo podemos cancelar. El mismo término. Esta R con esta R también. Entonces solamente nos va a quedar este D. De 100 menos 10. Al lado izquierdo nos va a quedar 90 y pues en el lado derecho se cancela. Y después dividimos entre 5 a ambos lados. Para cancelar al lado derecho, el 5. 90 entre 5 es 18. Como la ecuación también es conmutativa, entonces al final tenemos que D, o sea, el divisor
es igual a 18. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Sí, porque nos preguntan el divisor. Séptimo punto dice, la suma de dos números es 323, ¿sí? Al dividir el mayor de los números por el otro, se tiene 16 de cociente y el residuo es máximo. El número mayor es, bueno, aquí voy a mirar acá un momentico mis apuntes. Y bueno, acá tenemos que primero asumir lo siguiente, la suma de números, entonces acá podemos decir que un dividendo, un divisor, va a ser, la suma de ellos dos va a ser igual a esto, a 323, ¿sí? Segundo, pues asumimos que al dividir el mayor de los números por el otro, entonces tenemos D mayúscula dividido entre D minúscula, vamos a tener que 16 el cociente, 16 como cociente y el residuo eh, va a ser D menos 1. ¿Pero por qué D menos 1? Porque D menos 1, eh, acuérdense por la definición de residuo máximo, ¿no? Residuo máximo va a ser igual a esa cantidad, ¿sí? Pues por eso se asume que el residuo va a ser igual a eso, el divisor menos 1. Entonces, tenemos que el dividendo va a ser igual a 16, que es el cociente por D, divisor, más D menos 1, asumiendo que D es mayor que, o sea, obviamente para que la división tenga sentido, la D mayúscula debe ser, o el dividendo, ser mayor que el divisor, lo D minúscula. Entonces, hacemos acá, podemos eliminar esos paréntesis, reducimos términos semejantes, 16D más D, 17D menos 1. Entonces, reemplazando D en 1, ¿sí? O sea, este D, el valor de D, lo reemplazamos aquí en 1, acá en 1. Y tenemos que 17D menos 1 más D es igual a 323. Entonces, 17D más D va a ser igual a, bueno, acá lo que hacemos es 17, aquí le sumamos 1 a ambos lados para cancelar este 1 acá. Entonces nos va a quedar 18D igual a 324. Entonces D acá dividimos los lados entre 18. Bueno, esto nos va a dar D igual a 18. Y pues como sabemos que el divisor tiene que ser menor que el dividendo, por lo tanto el número mayor, es decir, el dividendo va a ser igual a 17 por 18, ¿sí? O sea, esta D la reemplazamos acá, ¿sí? Otra vez en esta ecuación, 17 por 18, que va a ser 306 menos 1 va a ser igual a 305. Por lo tanto, la respuesta correcta o la opción que ustedes tienen que elegir aquí es la C. Listo. Listo. Acá el octavo dice,
Al dividir dos números por exceso y por defecto, se obtuvo como residuo 21 y 31 respectivamente. Si la suma entre el dividendo divisor y cociente por defecto es 984, halle la suma de cifras del cociente. Bueno, entonces aquí nos dicen, si dividimos dos números por exceso y por defecto, sí, se obtuvo como residuo 21 y 31 respectivamente. Entonces, respectivamente quiere decir que el 21 va a ser el residuo por exceso, es decir, R sub E, y este 31 va a ser el residuo por defecto, es decir, un R, ¿sí? Entonces, acá, efectivamente, el divisor eh, por propiedades de la división, el divisor o sea, sabemos que el divisor es igual al residuo por exceso más el residuo por defecto, ¿sí? Entonces, bueno, este puede ser un R sub D. Entonces, R sub D 21 más R sub D 31, 21 más 31, 52, ¿sí? Entonces, ya conociendo D y ya pues teniendo también este dato que la suma del dividendo, el divisor y el cociente nos da 984, entonces aquí este D pues asumimos que es 52 por Q, que no lo conocemos, más 31, que es el residuo por defecto, más 52, que es el divisor, más Q, igual a 984. Entonces, aquí reducimos términos semejantes. 52Q más Q nos da 53Q. 31 más 52 nos da 84. Y acá pues lo que hacemos es, bueno, acá estamos 84 a ambos lados para cancelar aquí. Esto nos da 984 más 84, esto nos da 900. Y si seguimos 53 Q, o sea, seguimos este 53 para arreglar este de acá. Entonces 953, bueno, es una adición exacta, nos va a dar Q igual a 17, ¿sí? Q va a ser igual a 17, ¿sí? Y finalmente, pues la suma de cifras en Q, que es el cociente 17, va a ser 1 más 7, ¿sí? Es decir, igual a 8. Por lo tanto, la respuesta correcta que ustedes deben elegir es la E. ¿Sí? La clave es la E, 8. Listo, entonces nos preguntan, al dividir el numeral de MCDU entre el numeral de CM resulta 175 como cociente y el numeral de DU como residuo. ¿Cuál es el mayor valor del numeral de DU? Bueno, entonces acá tenemos que descomponer por bloques estos numerales, ¿sí? En especial la parte de izquierda, ¿sí? Acá, entonces acá pues tenemos que, eh, ups, ups, bueno, disculpen. Entonces, aquí descomponemos estas primeras cifras. Numeral de MC por 10 a la 2 más el numeral de U por 10 a la 0. Eso nos va a dar 10 a la 2 es 100. Entonces, eso por numeral de MC va a ser 100 veces el numeral de MC. Igual a 175, bueno,
el numeral de CM más el numeral de U. Y acá esto 10 a la 0 es 1, entonces, y esto se nos va a cancelar acá. ¿Sí? Que son términos semejantes. Entonces nos va a quedar 100 por el numeral de MC va a ser igual a 175 por el numeral de CM. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Acá lo que hacemos es dividir a ambos lados entre el numeral de CM, ¿sí? Para cancelarlo en el lado derecho, ¿sí? Y lo que hacemos también es, bueno, dividir entre 100 también a ambos lados, entre 100 acá, para cancelar este 100 con este 100. Entonces nos va a quedar 175 entre 100. Entonces simplificando nos va a quedar 7 cuartos, ¿sí? Entonces esto lo podemos multiplicar por 9, tanto en el numerador como en el denominador, porque recuerden que son razones equivalentes, ¿no? Fracciones equivalentes, 7 cuartos y 63/36, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? O sea, pues porque acá tiene que haber una correspondencia entre las cifras de M y C, ¿no? Para que haya coherencia. Entonces, como ven, acá el numeral de CM va a ser igual a 36, porque o sea, C es 3 y M es 6. Entonces, si unimos estas dos cifras en un mismo numeral, nos va a dar 36. Entonces, ese número tiene que ser mayor que DU, porque DU es el residuo, ¿sí? El residuo que vemos acá en la división. Entonces, y este numeral es el divisor, ¿sí? El divisor que está aquí. Entonces, ya lo voy a señalar acá. Este CM es este de acá, este CM. Y este DU, que es el residuo, pues es este de acá, ¿sí? Porque es otra de las propiedades de la división. Entonces, como eso tiene que cumplirse, entonces para saber que el residuo es máxima, entonces tenemos que restarle a 36, que es el divisor, que ya lo conocemos, 1, y entonces nos va a quedar 35. Por lo tanto, eh, el residuo máximo va a ser 35, entonces la clave correcta va a ser la B, ¿sí? 35. Y aquí en el enunciado, ¿cuál es el mayor valor de DEU? Esto nos quiere dar a entender que mayor valor es un máximo. Y obviamente pues acá en el enunciado nos dicen que el número de DEU está como residuo, la división. Bueno, décimo y último punto nos dice, en una división entera inexacta, el dividendo es menor que 912, el cociente por exceso es 12 y el residuo es 21. ¿Cuántos valores puede tomar el divisor? Bueno, eso es un problema menos de conteo también, pero o sea, aplicando conteo junto con las propiedades de la división. Entonces, aquí tenemos que, por dato, el cociente por exceso es 12, ¿sí? Entonces, recordemos que la propiedad del cociente por exceso es igual al cociente por defecto más 1, ¿sí? Entonces, si ya nos dan, pues bueno, el cociente por exceso es 12, entonces sabemos que Q más 1 es igual a 12, por lo tanto, si restamos a ambos lados, nos va a quedar que Q va a ser, o el cociente por defecto va a ser igual a 11. Entonces, sabemos que el dividendo es menor que 912, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos que indicar.
Y entonces el cociente Q va a ser 11, ¿sí? De Q va a ser 11 por D, que es el divisor, no conocemos, eh, más 21, que es el residuo, porque acá también en el enunciado nos lo indica. Entonces, de aquí podemos saber que, bueno, acá le podemos, pues es una desigualdad, pero igual podemos también hacer como en una igualdad, una ecuación. Acá 912 menos 21. Esto nos va a dar 12 menos 2 menos 1, 1. Que, que nos da 891, sí, sí, 891. Y esto lo dividimos entre 11, pues esto nos va a dar 81. 81, entonces, como sabemos que el divisor tiene que ser mayor que el residuo, que es 21, entonces 21 menor que D, que el divisor, y el divisor a su vez tiene que ser menor que 81, ¿sí? Este 81 que damos acá. Entonces, por lo tanto, el divisor tiene que estar entre los valores entre 20, o sea, como mínimo 22 y así sucesivamente hasta llegar a 80, que es menor que 81, es la cifra máxima que puede tener el divisor. Por lo tanto, el número de valores que puede tomar el divisor es, acuerden, 80, ¿sí? Menos 22, eh, que eso nos da 58 más 1, 59, ¿sí? Por lo tanto, la clave correcta aquí va a ser la D, ¿sí? 59. Y bueno, muchachos, pues por ahora eso sería todo por hoy. Yo les voy a dejar aquí otros ejercicios. Por ejemplo, este que es multiplicación en base 9. Acá más ejercicios de aplicación de multiplicaciones. Acá pues con numerales y notación literal. Eh, También acá pues que encuentre las cifras que están desconocidas. Acá pues también ejercicios con bases generales, bueno, un sistema de numeración general o generalizado con numerales con notación literal también. Más ejercicios de aplicación de divisiones, de residuos máximo, residuo mínimo, eh, sí, sí, divisiones inexactas por exceso y por defecto, eh, y pues la cantidad de cifras para un cociente. Y bueno, muchachos, entonces eso sería todo por ahora. Yo les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. Entonces vamos aquí a tomar una pequeña captura de pantalla pues con los que quedamos. Y bueno, muchachos, yo les agradezco mucho eh, pues por su apoyo y por eh, también su interés en aprender de estos temas y repasarlos para prepararse mejor para los próximos exámenes de admisión que ya se acercan. Entonces vamos a informarles noticias sobre seminarios muy pronto. Eso esperamos. Estamos ahí cuadrando agenda y en el calendario para ver qué fecha nos queda más, nos conviene más a todos.
Y pues por ahora eso sería todo. En un rato voy a subir todo el material al repositorio de la academia. Entonces nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves en el mismo horario, jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, para que sigamos aprendiendo más sobre aritmética, ya con temas nuevos también. Y bueno, por favor, hagan los ejercicios, muchachos. Es importante que los realicen porque son de práctica y eso les sirve muchísimo para también, no solo el examen de admisión, pues también la carrera que ustedes vayan a realizar, ¿sí? Porque pueden aplicar estos conceptos que son fundamentales en cualquier problema que ustedes tengan que resolver de álgebra, de cálculo, de trigonometría. Esto les sirve para todo lo que tenga que ver con matemáticas. Entonces, pues les deseo una feliz noche, que descansen y bueno, bendiciones para todos. Éxitos. Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Vemos. Chao.